Historia 1. Un poco de contexto. Soy una mujer en mis 30, pero estaba a finales de mis 20 cuando ocurrió esta historia. Pensé que sería mejor añadir eso aquí para que sepan más sobre quién está escribiendo. Hace 10 años, en 2014, vi por primera vez una foto que se parecía mucho a esta. Para aquellos que pueden verla, la imagen muestra a una joven sonriente sentada en una cama, pero detrás de ella se aprecia una de las vistas más espectaculares de montañas ondulantes salpicadas de pinos que probablemente verán. Recuerdo preguntarme si lo que estaba viendo era la casa de la mujer. De ser así, ¿qué tendría que hacer para vivir en ese tipo de paraíso montañoso de coníferas? Investigué un poco y descubrí que la mujer efectivamente vivía allí en las montañas, pero no de forma permanente. El lugar donde se alojaba era una torre de vigilancia de incendios, y no solo se quedaba allí durante meses, sino que además le pagaban por el privilegio. Desde ese momento, quedé obsesionada. Pensé que vivir la vida de un vigilante de incendios durante un verano sería la aventura de mi vida. También creí que sería relativamente fácil conseguirlo, pero en ambos casos estaba muy equivocada. Pensé que podría simplemente inscribirme como vigilante de incendios y estar en el campo en cuestión de meses, pero por cada vacante que se publica, que son alrededor de 40 a 50 al año, el servicio forestal recibe literalmente decenas de miles de solicitudes. También hay que presentar la solicitud con meses de antelación para cumplir con el plazo, simplemente debido al enorme volumen de solicitudes que el servicio forestal tiene que procesar. Ese primer año que solicité, en 2014, estaba muy poco cualificada y fui rechazada en cuestión de días. Entonces me fui, hice algo de trabajo voluntario, ya que así podía empezar recién salida de la escuela secundaria y construir mi currículum hasta que fuera algo respetable. Luego, en 2015, volví a solicitar, pero después de unas semanas de esperanza y oraciones, recibí la noticia de que había sido rechazada de nuevo. Dolió el doble que el primer rechazo porque realmente había puesto un montón de trabajo en hacerme digna de ser contratada, pero aparentemente, después de un año de trabajo intermitente en jardines comunitarios e incluso una breve estancia en el Arboreto Nacional, seguía siendo una de las candidatas menos cualificadas. Pasaron 2 años más de solicitudes, pero cuando solicité para la temporada de 2018, justo antes de las vacaciones de 2017, estaba tan hastiada que incluso hice planes alternativos para mi verano, de modo que el rechazo del puesto de vigilante de incendios me resbalara como el agua sobre el lomo de un pato. Pero entonces, y esto lo encuentro realmente irónico, la única vez que realmente planeé no ser aceptada fue el año en que finalmente lo fui. La razón por la que escribo todo esto es porque quiero darles una idea de cuánto tiempo he estado esperando ser aceptada como vigilante de incendios. Era como un sueño hecho realidad, y no solo había esperado por ello, también había trabajado duro para conseguirlo. También era una persona completamente diferente a la que había solicitado por primera vez en 2014. Era mayor, más sabia, más experimentada y mucho más capaz de cuidar de mí misma. Pero seguía queriendo lo mismo. Creía firmemente, con todo mi corazón, que 3 meses de verano viviendo en la naturaleza serían emocional y espiritualmente gratificantes de maneras que apenas podía calcular. Y lo habría sido, de no ser por una persona. Cuando llegó el correo electrónico informándome de mi puesto de vigilancia asignado, mis padres y yo bromeamos sobre lo apropiado que era el nombre. Había esperado 4 años por mi preciada asignación, así que cuando me enteré de que me enviaban a Gold Mountain, en el estado de Washington, todos pensamos que era simplemente precioso. La torre de vigilancia en Gold Mountain también resultó ser la torre habitable más alta de todo el estado, así que pueden imaginar por qué me sentía extremadamente emocionada y sumamente bendecida. Los puestos de vigilancia de incendios en Gold Mountain duraban lo que se llama una temporada, que es aproximadamente 3 meses. Llegas a finales de junio, te quedas durante todo agosto y septiembre, y te vas a principios de octubre, una vez que regresan las lluvias regulares. Tomé un vuelo nocturno de Portland a Spokane, aterricé temprano por la mañana y luego conduje 170 millas hasta Gold Mountain en mi camioneta de alquiler de 14 pies. Pensé que sería una tarea infernal encontrar el lugar, pero no solo fue sorprendentemente fácil de localizar,
sino que tenía su propia carretera de acceso llamada Gold Mountain Lookwood Drive. Llegué a media mañana, me reuní con uno de los guardabosques de Calvary y luego, después de repasar algunos detalles finales, me entregó las llaves. Antes de irse, y con una gran sonrisa cálida en su rostro, me preguntó si tenía alguna duda. Dijo que siempre daba a los vigilantes voluntarios una última oportunidad de echarse atrás antes de comprometerse con una temporada. Sonreía porque creo que podía ver lo emocionada y ansiosa que estaba, y sabía que no había forma de que me echara atrás ahora que finalmente estaba viviendo mi sueño. Se rió cuando se lo dije, y después de entregarme las llaves, se subió a su camioneta y se fue. Yo estaba eufórica, tanto que incluso bailé un poco mientras iba a buscar mis cosas. Los únicos dos inconvenientes serían, 1, tener que usar un arroyo cercano para lavarme, y 2, tener que bajar hasta el fondo de la torre para usar el inodoro químico. Tampoco estaría completamente aislada, lo cual era una ventaja y una desventaja al mismo tiempo. Un guardabosques pasaría cada pocas semanas para reemplazar el contenedor químico del baño portátil que tenía, así como para hacer un chequeo general y asegurarse de que no me había escapado. Pero esto también me daría una breve ventana para ir a la tienda comunitaria de Inchiliam a comprar víveres y suministros adicionales. Aparte de eso, estaba muy aislada del resto del mundo, con el parche de civilización más cercano a casi 15 millas al suroeste. Eso era exactamente lo que había estado esperando, pero como dice el viejo refrán, ten cuidado con lo que deseas, porque podrías conseguirlo. Como mencioné antes, tenía que caminar hasta un arroyo cercano si quería lavarme adecuadamente y todo eso, y al principio estaba bastante aprensiva ante la perspectiva de desnudarme a medias en medio del bosque. Las primeras veces bajé con un traje de baño debajo de mi toalla, pero luego, cuando vi la parte más profunda del arroyo, todos mis temores se desvanecieron literalmente. Aunque el agua solo me llegaba a las espinillas, las piedras y la arena en el fondo del arroyo eran lo suficientemente suaves como para caminar descalza, y el agua se movía lo suficientemente rápido como para asegurar que no me estaría lavando en agua sucia o estancada. Había bajado cubierta con una toalla, con chanclas en los pies, llevando la ropa interior que quería lavar mientras estaba allí. Una mano sostenía firmemente la toalla mientras la otra sostenía mi pequeña bolsa de artículos de aseo, así como el artículo más importante de todos, mi brillante lata naranja de spray antiosos. Este es otro punto que creo que debería abordar mientras estoy en este tema. Aunque soy consciente de que muchos vigilantes de incendios voluntarios prefieren tener un arma de fuego con ellos mientras están de guardia, yo personalmente elegí no tener una conmigo. Sé que eso puede sonar loco para algunas personas, con osos y pumas rondando por los bosques, pero honestamente pensé que entre el spray antiosos y el taser que guardaba en la torre, sería capaz de defenderme contra casi cualquier cosa. Y tenía razón, también. Así que supongo que me sentí justificada en ese punto, pero fue muy aterrador haberlo puesto a prueba. En fin, llevaba 3 semanas de una estancia de 13 semanas, pero ya me estaba sintiendo muy cómoda viviendo la vida de una vigilante de incendios. Entonces, un día, estaba bajando por el sendero en espiral que lleva desde la torre de vigilancia, silbando una pequeña melodía y con ganas de limpiarme de nuevo, pero luego, mientras caminaba por el bosque y me acercaba a unos 100 metros de las aguas más profundas y las pequeñas cascadas que usaba para lavarme, de repente vi a alguien agachado en el lado opuesto del arroyo. Inmediatamente reduje mi velocidad de caminata, contemplando si debería simplemente volver a la torre y regresar más tarde. Luego, cuando pude ver mejor al tipo, decidí que parecía inofensivo. Estaba vestido como un excursionista típico, pero a pesar de tener el cuerpo de un defensa de fútbol americano, el tipo podría haber sido el hermano gemelo del chico que interpretó a M. Lovin en esa película, Superb. Tenía el mismo corte de pelo corto y oscuro con el flequillo desigual y los mismos ojos marrones oscuros rodeados por gafas de montura negra. La única diferencia distinguible era que este tipo estaba musculoso. Era consciente de que algún excursionista ocasional pasaba por la zona, así que después de evaluarlo, decidí un curso de acción. No quería caminar todo el camino de vuelta a la torre sin al menos lavarme la cara y las manos, así que decidí mantener la incomodidad social al mínimo,
saludar mientras me acercaba al arroyo y esperar que el tipo fuera relativamente normal. Si no, bueno, tenía mi spray antiosos. Cuando llegué al borde del arroyo, mi presencia obviamente lo sobresaltó un poco porque pasó de estar agachado a ponerse de pie y evitar torpemente mi mirada. Recuerdo haber dicho hola, buen día para una caminata, antes de dejar mis cosas y dar unos pasos en el agua. Él devolvió cortésmente mi saludo, pero mientras lo hacía, noté que me miraba como si me hubiera crecido una cabeza extra o algo así. Entiendo por qué estaba tan confundido. Quiero decir, un minuto está sentado allí disfrutando de un momento tranquilo de respiro junto al arroyo, y al siguiente, una mujer medio desnuda está paseando por los árboles y saludando como si fuera lo más normal del mundo. Podía entender por qué despertaba su curiosidad, así que al principio decidí satisfacerla lo mejor que pude. El tipo empezó a preguntarme qué estaba haciendo, y mientras trataba de no sonar demasiado sarcástica mientras me lavaba las manos y la cara, le dije que, bueno, me estaba lavando las manos y la cara. Estaba siendo un poco pedante, supongo, y también supuse que tenía todo el derecho de hacerme algunas preguntas de seguimiento, así que las atendí también. Le dije que estaba actuando como vigilante de incendios en una torre no muy lejos del arroyo, que iba a pasar todo el verano allí y que el arroyo era mi único medio para lavarme. Al principio pareció impresionado, y luego preguntó si me estaba quedando allí completamente sola. De inmediato supe que no era una buena idea decirle a un extraño que estaría sola en algún lugar por un periodo prolongado, pero como dije, el tipo parecía mayormente inofensivo y yo no estaba completamente aislada del mundo exterior. Le dije que sí, que estaba sola, pero que tenía los medios para protegerme y una radio muy fiable con una señal muy clara que convocaría instantáneamente a los guardabosques si estaba en problemas o si había un incendio. Esto obviamente respondió a su pregunta, pero al observar su reacción, vi que era casi como si no me creyera. Me preguntó si tenía un arma. Le dije que no. Me preguntó si mi novio estaba conmigo, lo cual era una pregunta bastante presuntuosa, pero una a la que también respondí con un no. Luego me preguntó si alguna vez me sentía asustada estando en esa torre de vigilancia por la noche, completamente sola, y esa pregunta es la única a la que di una respuesta deshonesta cuando le dije que no me asustaba por la noche, cuando la verdad era que era casi imposible no hacerlo. Las noches eran prácticamente los únicos momentos en que me preguntaba si no había sido un poco precipitada al comprometerme con una temporada completa. Se oyen algunos ruidos salvajes ahí fuera por la noche y fuera de tu ventana no hay nada más que un mar de oscuridad debajo del gigantesco techo de estrellas, y eso en una buena noche. En una mala noche, cuando los vientos están fuertes, aúlla alrededor de la torre como una banshee y luego hace que toda la estructura cruja tan fuerte que no puedes distinguir si es el viento o alguien subiendo lentamente las escaleras hacia ti a través de la oscuridad. No me asusto con facilidad, pero incluso para mí, las noches en la torre de vigilancia eran una prueba para los nervios. Pero algo en la pregunta del tipo me dijo que admitir cualquier tipo de miedo no era lo mejor para mí. Recuerdo cómo se quedó allí por un momento con esa mirada incrédula en su rostro, probablemente creyéndome a estas alturas, pero pensando que estaba loca. Ya casi había terminado de lavarme para entonces, así que salí del arroyo, recogí mis cosas y empecé a volver hacia la torre de vigilancia. Pero apenas le había dado la espalda cuando el fornido excursionista me gritó. Gritó algo como, no es seguro que estés aquí sola, y sentí ganas de gritarle de vuelta, no contigo aquí. No lo es, pero pensé que probablemente era mejor no antagonizarlo. En su lugar, simplemente le recordé al gran MC Lovin que tenía mi spray, un taser y que con unas pocas palabras en mi radio, guardabosques fuertemente armados vendrían en mi ayuda. Supongo que la parte de fuertemente armados no era estrictamente cierta, pero los guardabosques estaban empacando mucho más potencia de fuego de la que yo tenía, además. Solo quería proyectar esta impresión de seguridad absoluta para evitar que MC Lovin siguiera ofreciéndome su compañía. Pero en ese esfuerzo fracasé completamente y de manera miserable. Después de hacer el comentario sobre los guardabosques fuertemente armados, me di la vuelta y empecé a alejarme de nuevo, pero fue entonces cuando MC Lovin me gritó y me preguntó si quería algo de compañía.
Absolutamente no quería ninguna compañía, y aunque el tipo fuera tan guapo como Bradley Cooper, soy más del tipo de Brandi Carlile, guiño, guiño, codazo, codazo. Y si algunos de ustedes se están preguntando por qué no simplemente decirle que soy lesbiana para que me deje en paz, hay una verdad deprimente que probablemente necesiten escuchar. Como muchas de mis compañeras sáficas podrían decirles, hay cierta clase de hombre heterosexual que no solo no se desanima ante tal información, sino que se envalentona nauseabundamente con ella. A veces preferiría encontrarme con un homófobo declarado que con alguien que quiere hacerse amigo de su lesbiana simbólica o, peor aún, el tipo que cree que será el que me arregle. Así que, con eso en mente, no le dije nada de eso al M-Celovin de los batidos de proteínas. En su lugar, respondí a su pregunta con otra pregunta y le pregunté su nombre. Mi respuesta lo desconcertó un poco, pero después de una pausa momentánea, me dijo que su nombre era Trent. Le dije a Trent el mío a cambio, que es Abby, y luego traté de dejar absolutamente claro que estaba perfectamente segura y que no necesitaba ninguna compañía. Después de desearle que le fuera bien, caminé de vuelta a la torre de vigilancia. Por lo que sé, Trent me observó alejarme hasta que estuve fuera de su vista, momento en el que me estaba arrepintiendo mucho de haberle dicho dónde me alojaba. Lo más cansado era como Trent parecía querer protegerme por algún sentido anticuado de caballerosidad. Casi habría preferido que fuera un pervertido descarado para tener una excusa para ser mala. Me alejé esperando no volver a encontrarme con él, pero también teniendo esta reconfortante sensación de que no lo haría. No parecía el tipo de persona que volvería y haría algo que constituyera acoso. Y creo que pasaron tal vez 3 semanas, tanto tiempo que en realidad había olvidado mi pequeño encuentro con Trent, y entonces un día bajé la colina para tomar una ducha en el arroyo y cuando llegué al agua, allí estaba él. Trent estaba sentado en una roca bastante plana a pocos metros de la orilla del agua, y cuando me vio venir, empezó a sonreír. Yo llevaba la misma ropa que la primera vez que me encontré con él, así que solo una toalla pero con mi traje de baño debajo, mis chanclas y luego mi bolsa y el spray antiosos en el mismo agarre. En cierto modo, solo quería agitar el spray en su dirección como para decir déjame en paz, pero de nuevo, pensé que era mejor no antagonizarlo. Lo saludé de nuevo, pero puramente por cortesía. No quería hablar. Estaba arruinando mi tiempo de lavado, y como sabía que solo estaba allí para tratar de ingeniar un segundo encuentro con la que les habla, realmente no apreciaba su presencia. Trent devolvió mi saludo y luego intentó hacer una pequeña charla conmigo de una manera que parecía un poco demasiado familiar. Hice lo mejor que pude para mantenerme educada, le dije que estaba bien y que aún no había detectado ningún incendio. Seguimos yendo y viniendo así mientras me lavaba lo mejor que podía, y luego eventualmente surgió el tema de que yo requería su compañía de nuevo. Comenzó con Trent mencionando lo peligroso que era para alguien vivir solo en el bosque y cómo pensaba que yo era muy valiente por ofrecerme voluntaria para ello. Le recordé que no era tan peligroso si te mantenías fuera del camino del peligro, pero eso solo le permitió pasar a hablar sobre cómo estaría más segura con alguien allí para cuidar mi espalda. Mientras explicaba una vez más por qué no necesitaba su protección, podía ver a Trent cada vez más frustrado, y lo más extraño era que no creo que fuera enteramente por no salirse con la suya. Parecía genuinamente incapaz de comprender de dónde venía yo. Luego, cuando llegué a la parte sobre sentirme más segura allí en Gold Mountain que en una gran ciudad, simplemente explotó. Comenzó con un discurso apasionado sobre cómo estaba siendo ingenua e idealista y cómo en la naturaleza esos atributos podían hacer que te mataran. Por segunda vez, le dije que apreciaba su preocupación, pero que era completamente injustificada. Luego, cuando parecía que no podía callarse, yo también exploté un poco. Le dije a Trent que, honestamente, la única persona que me hacía sentir insegura o incómoda era él. Había estado allí durante semanas y él era la única persona que había hecho avances espeluznantes y no deseados hacia mí. Así que si realmente quería que me sintiera más segura, debería simplemente dejarme en paz. Se sintió genial decir eso en el momento, pero mi intención había sido aguarle la fiesta, no echar gasolina a una hoguera.
Dejó de lado el enfoque amable pero paternalista y fue directamente a los insultos. Me preguntó si era estúpida o si esta era solo mi primera vez acampando y no sabía nada mejor, porque cualquiera con experiencia sabía que los bosques tienen 1000 maneras diferentes de matarte y que alguien tan ignorante como yo no duraría otra semana sin alguien como él alrededor para protegerme. Eso, justo ahí, eso es lo que me enojó tanto. No era que asumiera que no podía defenderme, era que me llamara estúpida o ingenua o idealista. Era la pura arrogancia manipuladora de tratar de asustarme para que aceptara su compañía. Salí del arroyo furiosa, recogí mis cosas y luego levanté la gran lata naranja de spray antiosos que tenía conmigo. Le dije que su asqueroso y manipulador trasero podía irse a la mierda y que si lo volvía a ver cerca del arroyo, lo denunciaría a los equipos de guardabosques por acoso. También dejé claro que los guardabosques efectivamente tenían el poder de arrestarlo y que no sería solo algún tipo con aspecto de oso Smokey pidiéndole amablemente que se moviera. Ese era también el mejor de todos los posibles resultados para él, porque si se acercaba a menos de 10 pies de mí, lo rociaría con tanto spray antiosos que se quedaría ciego. Y con eso, me di la vuelta y empecé a caminar de vuelta a la torre de vigilancia, tal como lo había hecho unas semanas antes. Trent empezó a gritarme. Nunca olvidaré cómo dijo que era, y cito, típico de una mujer escupir en la cara de alguien que intenta ayudarla, aunque lo que Trent me gritó después fue verdaderamente repugnante. No voy a empezar a lanzar etiquetas arbitrarias como incel o misógino, pero lo que sí diré es que definitivamente creo que había algo un poco autista en Trent. Digo esto por la forma en que se enojó cuando no pudo entender mi forma de pensar. No creo que Trent actuara de esa manera para asustarme deliberadamente o incluso para provocarme. No creo que estuviera operando en ese nivel de psicopatía. En cambio, creo que su incapacidad para entender mi actitud se transformó en frustración y luego en un legítimo desprecio hacia mí. De todos los excursionistas con los que me podría haber encontrado durante mi estancia de 3 meses en Gold Mountain, me pareció casi irónico que tuviera que toparme con ese en particular. Pero eso no significa que no estuviera asustada, ¿sabes? Quiero decir, no solo había intentado escapar de los tipos raros de la gran ciudad para que básicamente me siguieran, sino que Trent ya había demostrado que estaba dispuesto a caminar todo el camino hasta allí solo para acosarme. Después de regresar a la torre, pensé que era solo cuestión de tiempo antes de que volviera a aparecer. Pero lo que no imaginé fue lo rápido que llegaría ese tercer encuentro o lo aterrador que sería. Fue aproximadamente una semana después de ese segundo encuentro, y la perspectiva de que Trent regresara todavía estaba muy presente en mi mente cuando me acosté por la noche con mi spray de oso Bear Mace y mi taser cerca. Recuerdo escuchar a los grillos cantar mientras me quedaba dormida, un sonido que todavía aprecio mucho. Pero luego, lo siguiente que supe fue que un ruido muy diferente me despertó sobresaltada. ¿Sabes cuando el sonido de algo te despierta, pero no escuchas realmente qué fue ese algo? Supongo que algunas personas realmente escuchan los tonos de sus teléfonos en sus sueños o escuchan a personas llamándolas para despertarlas, pero en este caso, solo recuerdo despertarme de golpe después de escuchar algo, sin saber exactamente qué había oído. Esperé un segundo o dos, preguntándome si había sido un coyote aullando cerca lo que me había despertado y si estaba a punto de escuchar algún chillido de seguimiento, cuando escuché lo que posiblemente podría haber sido el peor sonido posible en ese momento, el sonido de una bota pisando uno de los escalones de acero debajo de mí. Alguien estaba subiendo las escaleras de la torre. Recuerdo patear mi saco de dormir en ropa interior y luego meter mis pies en mis botas desatadas, moviendo mis tobillos hasta que mis pies se deslizaron dentro de ellas, mientras agarraba el taser de la pequeña mesa lateral cercana. Después de eso, me congelé de nuevo en completa oscuridad y escuché el sonido de botas en los escalones de acero. Pasó un momento, pero de repente lo escuché de nuevo, el sonido distintivo de una suela de bota golpeando un escalón de acero. Alguien estaba tratando de pisar lo suficientemente suave como para amortiguar el sonido, pero estaban haciendo un trabajo realmente malo. Grité un solo «hola» antes de dejar el taser y tomar mi linterna. Luego grité algo como «sé que hay alguien ahí fuera».
Tengo un arma aquí arriba y estoy a punto de llamar a los guardabosques. La parte sobre el arma era obviamente una mentira, pero simplemente se me ocurrió en el calor del momento, supongo. Siguió un momento de silencio. Creo que en el fondo sabía que era él, pero eso no hizo que fuera más fácil escuchar su voz. Las palabras de Trent rompieron el silencio de una manera que realmente me hizo estremecer, y no fue solo darme cuenta de que era él, sino lo que dijo. «No estás segura aquí, Abby», dijo en un tono plano y regañón. Le grité que si siquiera intentaba entrar en la torre, lo empujaría y lo dejaría allí hasta que llegara el guardabosques. Trent no dijo nada en respuesta, al menos no al principio. Solo lo escuché dar unos pasos más por las escaleras, acercándose cada vez más a mí. No pude soportar el silencio, así que grité más, diciéndole que tenía una última oportunidad de dejarme en paz antes de que lo rociara con gas pimienta. Entonces, de repente, ahí estaba, una figura oscura moviéndose al otro lado del cristal. Encendí mi linterna, iluminándolo, cegándolo. Su rostro se retorció de una manera que lo hizo parecer algún tipo de monstruo. Grité un poco más, le dije que ni siquiera pensara en abrir la puerta. Me ignoró, y lo que dijo a continuación hizo que mi sangre se helara literalmente. Alguien tiene que enseñarte, Abby. Incluso escribir la palabra enseñar, después de todos estos años, me enoja tanto que siento que mis mejillas arden. Pero en ese momento, me asustó muchísimo. En ese contexto, enseñar no significaba educar, no realmente. Enseñar significaba agredir, enseñar significaba violar, y peor aún, enseñar podría significar torturar y matar. Pero Trent no iba a poder hacerme ninguna de esas cosas porque, de todas las cosas que era Trent, claramente no era una persona de inteligencia práctica. Al abrir la puerta de la cabina sin proteger adecuadamente sus ojos, Trent me dio la oportunidad perfecta para empapar completamente su rostro con el spray de oso de olor nauseabundo, y realmente lo aproveché. En el momento en que tuve un tiro claro, le envié un rocío prolongado de este líquido altamente cáustico directamente a la cara, y su reacción fue instantánea. Se estremeció, se frotó los ojos, pero Trent no se retiró de la cabina. En cambio, respondió lanzándose ciegamente hacia adelante mientras me buscaba salvajemente. Fue aterrador, pero también sorprendentemente fácil simplemente hacerme a un lado y esquivar ese intento. Sin embargo, la cabina también era extremadamente pequeña, lo que significaba que estaba a solo 1 o 2 segundos de cambiar de dirección y potencialmente acorralarme en una esquina. Afortunadamente, mi taser estaba literalmente allí a mi lado, así que la próxima vez que Trent se lanzó salvajemente en la dirección en la que pensaba que estaba, me aparté de nuevo y comencé a aturdirlo antes de que tuviera la oportunidad de encontrar sus pies otra vez. Puede sonar un poco sádico de mi parte, pero escuchar a Trent gritar podría ser el sonido más satisfactorio que he escuchado jamás. La pelea lo abandonó por completo y simplemente se quedó allí, jadeando entre las descargas. Yo gritaba que se fuera y cuando no se movía, lo electrocutaba de nuevo y escuchaba cómo sus gritos reverberaban por la cabina. También creo que podría haber estado realmente borracho cuando apareció esa noche. Quiero decir, róciame con gas pimienta y electrocútame, y creo que yo también arrastraría las palabras. Pero tengo una fuerte sospecha de que el alcohol tuvo algo que ver con la vil toma de decisiones de Trent esa noche. De cualquier manera, no le fue bien una vez que entró en la cabina, y después de aturdirlo unas cuantas veces más con el taser, comenzó a arrastrarse hacia la puerta y la escalera exterior. Todo el tiempo yo le gritaba a Trent que se largara, y había como un residuo de gas pimienta en la cabina, así que yo también estaba reaccionando en ese momento. No le di más del spray de oso hasta que estábamos a mitad de camino por las escaleras, pero en el camino de salida, lo estaba aturdiendo y en realidad esperaba que simplemente colapsara y se cayera por ellas. Pero supongo que la carga no era lo suficientemente fuerte como para hacer que se convulsionara y se cayera, porque todo lo que hizo fue tensarse y gritar cada vez que se lo clavaba en la espalda o el costado. Luego, como dije, cuando estaba a mitad de camino, le di otra ráfaga de spray de oso y luego corrí de vuelta a la cabina para pedir ayuda a los guardabosques.
Los guardabosques se turnan para asegurar un monitoreo continuo de la radio, así que conociendo las frecuencias correctas, fue fácil informar lo que acababa de suceder con la visita de Trent. Para cuando llegaron, él se había ido, pero temprano a la mañana siguiente fue recogido por la policía, interrogado y luego simplemente liberado sin cargos. En lo que respecta a la policía, la conclusión era que lo que sucedió esa noche era solo un montón de él dijo, ella dijo. No podían probar que Trent tuviera malas intenciones, y todo lo que podían probar era que yo lo había rociado con spray de oso. Lo único que mantuvo a la policía de mi lado fue lo evasivo que actuó Trent cuando le preguntaron por qué estaba en el bosque tan tarde en la noche explorando la torre. Antes de ser liberado, se le advirtió a Trent que se mantuviera bien lejos de Gold Mountain y que se mantuviera alejado del Bosque Nacional de Seville por completo si podía evitarlo. Pero para ser perfectamente honesta, eso no hizo absolutamente nada para mi tranquilidad. De hecho, pasé las últimas semanas de mi estancia esperando que Trent volviera a aparecer para ajustar cuentas, y nunca más me sentí segura cerca de ese arroyo. Seguía mirando por encima de mi hombro casi en todas partes donde iba, y si incluso un ratón se tiraba un pedo fuera de la torre de vigilancia, puedes apostar tu trasero a que me despertaba con el corazón acelerado antes de alcanzar ese spray de oso. Trent, si ese era siquiera su verdadero nombre, había logrado manchar la aventura de mi vida hasta el punto de que ya no podía disfrutarla. Y cuando llegó el momento de irme, lloré. Y esas lágrimas no eran porque iba a extrañar el lugar, era porque estaba realmente feliz de finalmente irme, y ese sentimiento estaba tan lejos de la reacción que pensé que iba a tener que realmente me rompió el corazón. Historia 2. Lo que estoy a punto de contarte es algo por lo que todavía voy a terapia. Ocurrió durante el verano de 2008. Comencé a ir a terapia a principios de 2009 y he seguido yendo desde entonces. No fue idea mía, sino de mis padres, y en cierto modo, la única razón por la que sigo yendo es para evitar que se preocupen por mí. No es que no obtenga algún pequeño beneficio de ello, pero lo que les digo a mis padres que mi terapeuta y yo hablamos y de lo que realmente hablamos son dos cosas muy diferentes. Alrededor del comienzo de la temporada navideña de 2007, yo era un estudiante de segundo año de Ciencias de la Tierra en UC Davis. La universidad ofrece algunas prácticas de verano a los estudiantes que quieren ganar un poco de experiencia laboral y, aunque en su mayoría son aburridas tareas de investigación, me topé con una que despertó mi interés de una manera que las otras no lo hicieron. En resumen, tuve la oportunidad de pasar el verano trabajando como vigilante de incendios en el Bosque Nacional Trinity. Era una práctica de 3 meses, pero me pagarían por mi tiempo y completar una investigación de campo a largo plazo se vería muy bien en mi currículum. Solicité el puesto, fui aceptado y, varios meses después, me dijeron que sería asignado al puesto de vigilancia de la montaña Tomad, que estaba a unos 50 kilómetros al oeste de la ciudad de Red Bluff y a unos 210 kilómetros al norte de Sacramento. Como no tenía coche en ese entonces, tuve que tomar un autobús hasta Red Bluff. Desde allí, hice autostop por la carretera 36 y luego caminé por las colinas hasta llegar a la cima plana de la montaña Tomad, donde se alzaba la vieja torre de vigilancia contra incendios. Lo primero que me sorprendió fue que la torre de vigilancia de 6 metros de altura estaba hecha de madera. Pensé que una torre de vigilancia contra incendios estaría construida con materiales menos inflamables, pero como había sido construida en los años 30, supongo que la madera era todo lo que tenían a mano o algo así. No dio la mejor primera impresión, después de todo, esa torre iba a ser mi hogar durante los próximos 3 meses. Pero al final logré instalarme y el lugar empezó a sentirse más acogedor que decrépito. Una gran parte de la tarea involucraba lo que llamamos predicciones numéricas del tiempo o PNT. No te aburriré con la ciencia exacta, pero es algo similar a los modelos de predicción que permiten a los canales de noticias dar pronósticos meteorológicos a largo plazo, pero en el contexto de ser un vigilante de incendios. Podemos usar estos mismos modelos para predecir las sequías o las olas de calor que podrían resultar en un incendio forestal, porque la prevención siempre es mejor que la cura. Trabajar en el análisis del tiempo me mantuvo ocupado durante unas preciosas horas cada día,
mientras que la higiene y la hidratación se convirtieron en aspectos importantes de mi rutina diaria. Pero fuera de mantenerme a mí mismo y a mi equipo, tenía muy poco para mantenerme ocupado. Para matar el tiempo, iba a dar paseos por los bosques que rodeaban la torre de vigilancia. A veces visitaba la cabaña abandonada de los mineros, a veces el viejo campamento que estaba justo más allá. Llevaba conmigo el repelente de osos por si acaso tenía algún encuentro cercano del tipo peludo, pero nunca había ninguna persona alrededor. Al principio, el aislamiento era una bienvenida escapada del ajetreo y el bullicio de la gran ciudad, y al final de la primera semana, mi batería social se había recargado por completo. Pero para el final de la segunda semana, una vez que el aburrimiento realmente había comenzado a instalarse, me encontré anhelando el contacto humano de una manera que me sorprendió mucho. Tenía mi viejo teléfono celular Samsung conmigo, junto con un cargador solar muy eficiente, pero la falta de cobertura sólida significaba que era más útil como pisapapeles. Si caminaba hasta un punto específico en la línea de la cresta, podía lograr enviar algún mensaje de texto ocasional, pero cualquier tipo de llamada telefónica estaba fuera de cuestión, y eso era algo que no había anticipado. Suena tonto pensarlo ahora, pero pensé que como estaba tan alto en una montaña, obtener una recepción decente de celular no sería un problema, cuando en realidad todo se trataba de la proximidad a las torres de comunicación. Comunicarse a través de algún mensaje de texto ocasional estaba bien, pero para el final de ese primer mes, ser la única alma viviente en kilómetros realmente comenzó a afectarme. Cuando un guardabosques del bosque Trinity apareció con mis suministros del segundo mes, estaba tan feliz de verla que casi la abracé cuando salió de su 4x4. Ella pudo notar lo feliz que estaba de verla y bromeó sobre que me estaba volviendo un poco loco allí arriba en mi soledad. Fue lo suficientemente amable como para quedarse un rato y beber un poco de mi mal café. Luego, una vez que había transportado mis suministros desde su maletero, se fue conduciendo hacia el atardecer. Después de eso, saber que no vería a otra persona en carne y hueso durante todo un mes, realmente me emocionó. No te das cuenta de lo sociales que somos los animales hasta que realmente te aíslas de otras personas. Una vez leí que en prisión, el confinamiento solitario es uno de los castigos más crueles que existen, y que puede llevar a las personas a la locura en un tiempo alarmantemente corto. No estoy diciendo que empecé a volverme loco allá arriba, pero por un tiempo seguro que se sintió así. Comenzó hacia el final de mi segundo mes. Estaría en uno de mis paseos regulares y vería algo moverse por el rabillo del ojo, pero cuando me giraba para mirar, no había nada. Hay mucha vida silvestre en Trinity, así que durante las primeras media docena de veces que sucedió, pensé que era solo un zorro o un mapache o algo así escabulléndose asustado de mí. Pero luego, después de un tiempo, las sombras en las esquinas de mis ojos comenzaron a hacerse más grandes y claras, hasta que eventualmente ya no estaban solo en mi periferia. Veía algo moviéndose entre los árboles frente a mí, demasiado grande para ser un lince o un puma, con una forma equivocada para ser un alce o un ciervo. Me detenía, miraba, escuchaba, pero nada se movía, nada se agitaba, y para cuando empecé a gritar Lola, en el bosque vacío frente a mí, desarrollé una genuina preocupación por mi propio bienestar psicológico. Intenté una docena de cosas diferentes para disminuir los sentimientos de soledad y aislamiento, y aunque hablar conmigo mismo podría sonar como que perdí la cabeza, puedo asegurarte que ayudó. Volcar mis pensamientos en estas páginas también ayudó, al igual que cantar mis canciones favoritas, y después de un día o dos de acentuar lo positivo y eliminar lo negativo, comencé a sentirme considerablemente mejor. Pero entonces llegó el día en que, cuando salí a uno de mis paseos rutinarios por el bosque, vislumbré una figura humana parada entre los árboles. Giré la cabeza para mirar en su dirección, a diferencia de todas las otras cosas que había visto moverse por el rabillo del ojo, esta persona no se escabulló entre los árboles. Todo lo contrario, de hecho, permaneció tan quieta como una estatua, con las extremidades muy rígidas, completamente inmóvil. Para ser honesto, la repentina presencia de la persona me asustó muchísimo, y la extraña y antinatural forma en que estaba parada no ayudó en absoluto. Pero luego, cuanto más miraba a esta misteriosa figura inmóvil entre los árboles, más me daba cuenta de que no era una persona en absoluto.
Di unos pasos hacia ella, consumido por la curiosidad, solo para descubrir que lo que estaba mirando era una especie de efigie de madera. Alguien había construido una especie de esqueleto con tablas de madera, luego, después de colocar lo que parecía ser alambre de gallinero y un cráneo y una caja torácica, había rellenado las cavidades con una variedad de raíces muertas y hojas. Recuerdo haber quedado casi hipnotizado por ella, no porque emanara algún tipo de poder eldritch o algo loco por el estilo, sino porque estaba tan exquisitamente construida. Permanecí en este tipo de estado de feliz inconsciencia hasta que se me ocurrió un pensamiento bastante alarmante. Esa efigie había sido clavada en la tierra a menos de un campo de fútbol entero de distancia de la torre de vigilancia, y casi con certeza no había estado allí el día anterior. Eso significaba que alguien había caminado todo el camino hasta la montaña Tomad en medio de la noche, después de haber puesto mucho trabajo en su instalación artística ecológica, solo para clavarla a metros de donde yo estaba durmiendo cada noche. Podía pensar en una docena de razones inocentes por las que alguien podría hacer tal cosa, pero aún así, había algo en la presencia de la cosa que simplemente no me sentaba bien. Esto probablemente suene increíblemente juvenil para algunos, pero mientras estaba allí, cara a cara con la misteriosa efigie, de repente me invadió el abrumador impulso de derribarla. No me gustaba la idea de ir por mis asuntos y tener a este hombre de ramitas simplemente parado allí, luciendo espeluznante. Nunca es algo que haría ahora, pero obviamente no puedo hablar por el yo universitario mucho más joven que levantó una mano, se estiró y se preparó para derribar la cosa de sus pequeños pies rechonchos. Pero también recuerdo esta sensación de intensa vacilación mientras me estiraba para tocarla, como si casi sintiera que estaba profanando alguna escultura sagrada. La sensación me detuvo por un segundo, pero al siguiente se sintió como un desafío, y entonces, con un fuerte empujón, envié esta efigie cayendo de espaldas en la tierra con un pequeño crujido seco. En los momentos que siguieron, sentí los pelos de mis brazos erizarse mientras me golpeaba la repentina conciencia de que quien plantó ese hombre de ramitas podría todavía estar cerca. Miré alrededor, luego sobre ambos hombros, asegurándome de que el camino estuviera despejado. No creo en ningún tipo de sexto sentido, pero si alguna vez hubo un momento en mi vida en el que sentí que estaba siendo observado, fue entonces. Decidí no terminar mi caminata ese día y regresé a la torre para asegurarme de tener esa segunda lata de repelente de osos a mano. No diría que estaba asustado, más bien aprensivo de lo que la repentina presencia de esa efigie podría realmente significar. Más tarde consideré la posibilidad de que algún artista renegado con un poco de afición por el senderismo hubiera improvisado esa cosa sobre la marcha. Al principio tenía esta imagen irracional en mi cabeza de algún pueblerino desquiciado arrastrando la efigie completa hasta la montaña como un personaje de una novela no escrita de Thomas Harris, pero la alternativa de que fuera una cosa creativa espontánea era una explicación considerablemente menos inquietante. Nadie había puesto esa cosa allí para asustarme, probablemente ni siquiera sabían que yo estaba allí para empezar, y cuanto más pensaba en eso, más me sentía extrañamente culpable por haberla derribado. A la mañana siguiente, decidí salir en una de mis rutinas matutinas, de paso, volvería a clavar al hombre de ramitas en la tierra y lo dejaría erguido, justo como lo había encontrado. Completé esa rutina matutina y anoté algunas observaciones meteorológicas tempranas. Luego me dirigí en dirección a los manantiales de Tomad con un poco de jabón y una toalla. Cuando llegué al lugar donde el hombre de ramitas había estado tirado en la tierra, me sorprendió encontrarlo de pie nuevamente. Alguien había regresado, posiblemente en medio de la noche, y había devuelto al hombre de ramitas a su posición vertical. De nuevo, no estaba francamente asustado por esto, solo más inquieto. También pensé que si fuera yo quien hubiera hecho al hombre de ramitas, este compañero silencioso que podía visitar en mis caminatas tan a menudo, también estaría bastante molesto si algún imbécil viniera y simplemente lo derribara. Además, si era el compañero silencioso pero estoico de alguien más, tal vez también podría ser el mío. Me di un baño en los manantiales, regresé a la torre de vigilancia pasando junto al hombre de ramitas, y luego pasé el resto del día haciendo observaciones meteorológicas y leyendo los libros que había traído conmigo. Luego, cuando el sol se puso y se acercó mi hora de dormir muy temprana, me metí en mi saco de dormir e intenté conciliar el sueño.
Creo que podría haber estado justo al borde de quedarme dormido cuando un olor profundamente alarmante comenzó a entrar en mis fosas nasales. Era olor a humo. Salté de mi saco de dormir, me puse los shorts y las botas, y estaba a punto de comunicarme por radio con la oficina de guardabosques en Reading cuando un destello de llama en el bosque de abajo llamó mi atención. El fuego estaba cerca, muy cerca, y por el aspecto de las cosas, todavía era lo suficientemente pequeño como para que yo pudiera combatirlo. Agarré el pequeño extintor de la torre y bajé corriendo las escaleras, luego me lancé hacia la fuente del fuego. Si podía apagarlo allí mismo, no solo ahorraría al estado de California cientos de miles de dólares, sino que también salvaría hectáreas y hectáreas de bosque protegido. Corrí tan rápido como mis piernas podían llevarme y luego, cuando vi lo que se estaba quemando, experimenté una de las sensaciones más extrañas de toda mi vida. Era el hombre de ramitas lo que se estaba quemando, y aunque continué precipitándome hacia él, nunca había visto nada tan repelente en toda mi vida. El deseo de apagar la maldita cosa y prevenir un potencial desastre ecológico masivo, ese pensamiento por sí solo seguía impulsándome a través del bosque, pero al considerar las preguntas duales de quién prendió fuego al hombre de ramitas para empezar y por qué, ese fue el primer momento de miedo. Después de apagar el fuego, me puse a pensar en quién o qué podría ser el culpable. No podía descartar el vandalismo como motivación, pero incluso el más desconsiderado de los vándalos lo pensaría dos veces antes de provocar un incendio forestal en un bosque nacional. Tampoco podía descartar la posibilidad de que la persona que había prendido fuego al hombre de ramitas fuera la misma persona que lo había puesto allí en primer lugar. Dudaba mucho que alguien que se hubiera tomado el tiempo de crear tal escultura también estuviera dispuesto a quemar todo el bosque. La propia naturaleza del hombre de ramitas sugería que su creador sentía reverencia por la naturaleza, no desprecio por ella. Pero a su vez, eso planteaba otra pregunta: ¿y si el creador del hombre de ramitas lo incendió porque sabía que yo vendría corriendo a apagarlo? Como estaba a solo unos días de mi segundo y último reabastecimiento, la misma guardabosques que me había visitado el mes anterior decidió subir a la montaña un poco antes, tanto para dejar mis suministros como para revisar lo que quedaba del hombre de ramitas. Cuando llegó y la llevé al bosque, no quedaba mucho de él para ver, pero la vista de él provocó una reacción muy familiar en la guardabosques. Ella tenía todas las mismas preguntas que yo, pero todo lo que importaba era que yo había lidiado con el fuego de manera rápida y profesional. En sus palabras, debería haber estado muy orgulloso de mí mismo. Durante los siguientes días, me sentí perfectamente contento de estar solo. Era como si el fuego y los elogios que había recibido por mi acción decisiva hubieran recargado mi tanque social, por así decirlo, satisfaciendo esa crucial tercera capa en la jerarquía de necesidades de Maslow. Cuando salía en mis caminatas regulares, no veía ninguna sombra moviéndose en las esquinas de mis ojos. No me invadía esa sensación de que estaba siendo observado. Me sentía en paz tanto por dentro como por fuera. Y ese fue el comienzo de mi tercer y último mes en la montaña. Pero hacia el final de esa misma sensación que induce el temor de que estaba perdiendo la cabeza regresó con venganza. Habiendo terminado todos los libros que había traído conmigo y habiéndome cansado de escribir en mi diario mi propio flujo de conciencia depresivamente repetitivo, estaba aún más plagado de tedio que nunca, y en la superficie, esto parecía conducir a un drástico declive en mi salud mental. Comencé a ver cosas de nuevo, como personas moviéndose en el bosque, y la sensación de paranoia que se acercaba resultó en un puñado de noches completamente sin dormir. El agotamiento que comencé a sentir exacerbó todos los demás síntomas hasta que, en una etapa, comencé a preguntarme si podría completar el término completo de 3 meses. Intenté lo mejor que pude aguantar, tomando las cosas día a día y noche a noche, hasta que finalmente me quedaban solo 7 noches más. Traté de marcar la ocasión con una pequeña celebración y abrí una lata de refresco tibio que había estado guardando para un día metafóricamente lluvioso. Luego, después de una noche tratando de mantener mi ánimo alto, me acomodé para dormir. Una menos, quedan 6, me dije a mí mismo. Pero no podría haber estado más equivocado. Horas más tarde, creo que tal vez alrededor de la 1:30 o 2 de la mañana,
abrí los ojos y escuché lo que sonaba como algo moviéndose entre los árboles debajo de mi torre. Era un sonido muy pesado, como si algo grande y bípedo estuviera pisando fuerte a través de la maleza, y viendo que eso era una imposibilidad zoológica, decidí salir de mi saco de dormir e ir a echar un vistazo. Habiendo recogido mi linterna en el camino, apunté su haz hacia la oscuridad de abajo y en un instante los vi. Para mi horrorizado asombro, descubrí que la torre en la que me encontraba estaba rodeada por al menos una docena de figuras encapuchadas, y debajo de mí, justo fuera de la vista en la base de la torre, estaba la fuente del ruido que había estado escuchando. Tan alarmante como era el encuentro, no entendí inmediatamente el significado de la presencia de los extraños. Siempre existía la posibilidad de que fueran simplemente un grupo de excursionistas nocturnos que se habían topado con la torre y simplemente tenían curiosidad. Pero cuando les grité y les pedí que se identificaran, no escuché ni una palabra en respuesta. Di unos pasos hacia afuera y luego bajé un poco por las escaleras para poder ver lo que ocurría en la base de la torre, que si recuerdas, estaba solo a unos 3 a 4,5 metros más abajo. Más figuras encapuchadas estaban de pie debajo de mí, y el sonido que estaban haciendo provenía del hecho de que estaban clavando grandes fardos de ramitas debajo de la torre. Era leña. Iban a incendiar la torre conmigo dentro. Lo primero que pensé en hacer fue correr de vuelta a la cabina para informar lo que estaba sucediendo a través de mi radio. Mientras hacía eso, me puse la ropa y las botas, agarré mi linterna y mi cuchillo de supervivencia. Luego salí al balcón justo a tiempo para que el fuego comenzara. No perdí ni un segundo. Corrí hasta donde estaban las escaleras, luego bajé 2 o 3 tramos para que la caída no me rompiera las piernas. Pensé que tendría que saltar, ya que quienquiera que estuviera rodeando el puesto de vigilancia probablemente esperaría que bajara por las escaleras una vez que le prendieran fuego, y dado que parecían perfectamente contentos de asarme vivo en lo que equivalía a un crimen muy grave, supuse que no estarían muy emocionados de que yo escapara de la escena. Recuerdo saltar, quedarme sin aliento, y luego estar casi seguro de que acababa de torcerme un tobillo hasta que le puse peso encima. De alguna manera estaba bien, y también tomé por sorpresa a la figura encapuchada más cercana a mí, lo que a su vez me dio esta breve pero dorada oportunidad de escabullirme pasando por su lado. Si me movía rápido, honestamente pensé que estaba a punto de recibir un disparo o una puñalada o lo que fuera, y supongo que la persona por la que pasé corriendo casi me alcanza con algo, pero era una pistola eléctrica. Mientras corría pasando por su lado, se abalanzó sobre mí y vi un pequeño rayo bailando en el aire por una fracción de segundo antes de que me escabullera y escapara. Recuerdo escuchar este grito furioso de alguien gritando sobre que me estaba escapando, pero para entonces ya me había ido lejos, mitad corriendo y mitad deslizándome montaña abajo tan rápido como podía en la completa oscuridad. Tuve suerte de no caerme y matarme accidentalmente, pero no había forma de atraparme y logré bajar toda la montaña sin ver ni siquiera una linterna detrás de mí. Corrí y corrí hasta que estaba demasiado cansado para seguir corriendo. Luego, después de lo que parecieron horas y horas de hurgar a través de la maleza, me encontré con un pequeño lugar que se hacía llamar el Club de Caza Rocky Ridge, junto con un pequeño grupo de cazadores que se preparaban para aprovechar la calma del amanecer. Para ese momento, el cielo estaba tan claro que pude señalar la columna de humo que se elevaba desde la montaña Tomad, y en una hora, los helicópteros estaban haciendo pasadas sobre el puesto de vigilancia, creando lluvia artificial mientras los equipos de bomberos terrestres se apresuraban hacia la escena. Debería haberme sentido exhausto. Debería haber estado muerto de cansancio. Pero cuando vi ese primer helicóptero volar sobre nosotros en dirección a Tomad, me sentí de 3 metros de altura. Había llegado a ese club de caza justo a tiempo para evitar un gran desastre ecológico y me sentía como un héroe. Pero no fui tratado como uno. Incluso después de explicar todo lo que había sucedido con el hombre de ramitas, con las figuras encapuchadas, con los incendios, fui yo quien recibió la culpa por quemar el puesto de vigilancia de la montaña Tomad. Según los equipos de bomberos, no había evidencia de que se hubiera usado un acelerante, pero era imposible determinar si la fuente del fuego había estado dentro o fuera de la cabina. Supongo que fue mi explicación disparatada lo que inclinó las opiniones del servicio forestal, pero por orden suya,
Fui arrestado bajo cargos de incendio premeditado, puesta en peligro y destrucción de propiedad gubernamental. Mi abogado defensor me dijo que esquivé ser acusado de un delito ambiental grave por los pelos, del tipo que está solo un paso por debajo del terrorismo absoluto. También me dijo que mi mejor opción, por mucho, era básicamente alegar locura temporal en mi juicio. Lo presentó como si yo fuera un ciudadano respetable que simplemente había tenido la desgracia de sufrir una especie de crisis psiquiátrica como resultado de un aislamiento severo y prolongado. Me declaré culpable, obtuve 100 horas de recolección de basura en la carretera y una evaluación psiquiátrica obligatoria a petición del estado de California. Intenté hacer que mis padres me creyeran, pero desafortunadamente tomaron los argumentos de mi abogado como evangelio, y en lugar de la verdad, eligieron creer que me había vuelto temporalmente loco. Pero a diferencia de mi abogado, cuyos intereses terminaron una vez que se acabó el dinero, mamá y papá no lo dejaron pasar. Me acosaron y me acosaron hasta que finalmente cedí y acepté ir a sesiones de terapia regulares. No quería tomar pastillas para algo que sabía que no tenía, así que para ellos la terapia era la siguiente mejor opción. Pero estos días no hablo con mi terapeuta sobre cómo tengo miedo de perder la cabeza de nuevo o cómo podría ser un síntoma de una forma de enfermedad mucho más aterradora. Hablo con él sobre lo doloroso que puede ser cuando le dices a alguien la verdad absoluta y eligen no creerte por el bien de su propia comodidad. Historia 3. Entre febrero de 1983 y noviembre de 1985, estuve empleado por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. En aquella época, el Servicio Forestal dirigía una especie de programa de Aprende mientras ganas, donde podías pasar un par de años como pasante remunerado, aprender los entresijos del oficio y luego graduarte como guardabosques de pleno derecho si demostrabas ser capaz. Me inscribí, fui seleccionado para la inducción y luego me enviaron al Bosque Nacional Willamette como guardabosques en formación. Pasé los siguientes 6 meses dándome cuenta de que había nacido para ese tipo de trabajo. No digo que no pudiera ser duro, a veces era agotador, pero el sentido del deber, la sensación de estar haciendo algo bueno y honorable, era más valioso para mí que cualquier salario. Esos primeros 6 meses fueron algunos de los más felices de mi vida, y en ese momento, podía verme recorriendo senderos y trabajando en proyectos de restauración por el resto de mi carrera. Pero luego, hacia finales del 83, me ofrecieron un tipo de asignación muy diferente. Habiendo demostrado ser capaz de trabajar sin supervisión y habiendo confesado ya que disfrutaba de toda la soledad que el trabajo ofrecía, mi guardabosques de distrito, básicamente el jefe del área, me preguntó si quería pasar el verano del 84 trabajando como vigilante de incendios estacional en la montaña Baldo. La montaña Baldo está a unos 80 kilómetros al este de Eugene, Oregón, y domina el lago Baldo, así como el área silvestre de Baldo al norte. La torre de vigilancia ya no funciona como tal hoy en día y opera como una especie de refugio público por orden de llegada, pero en aquel entonces era una torre de vigilancia de incendios completamente equipada y habitada, ocupada por un guardabosques o un voluntario entrenado durante todo el verano. El arreglo habitual era que 3 guardabosques diferentes hicieran cada uno un turno de un mes en la torre, pero cuando llegó el momento de delegar las tareas de vigilancia de incendios para el verano siguiente, los problemas de personal significaron que solo estábamos disponibles yo y otro miembro del personal del parque. Si yo hacía un turno de 6 semanas en la torre desde principios de junio hasta mediados de julio, mi guardabosques de distrito se aseguraría de que se reflejara muy favorablemente cuando se tratara de ofrecerme un puesto a tiempo completo. Y así, unos 6 meses después de la oferta, me dirigí a la montaña Baldo con mis primeras 2 semanas de suministros. Ahora, muchos de ustedes podrían estar imaginando la torre de vigilancia de la montaña Baldo como la típica estructura de torre y cabaña, y eso es exactamente lo que yo estaba imaginando también antes de verla realmente. Pero cuando llegué allí, descubrí que era básicamente solo una pequeña cabaña construida en la cima de un afloramiento rocoso. Como pueden imaginar, al estar tan alto en la cima de una montaña, las vistas desde el interior de la torre eran nada menos que espectaculares, pero vaya que era estrecho allí dentro. Medía tal vez 3.5 x 3.5 metros, con un área de cocina y para dormir apretujada en una esquina, una pequeña mesa de mapas en el centro,
y algunos armarios y la radio de aficionado apretujados en la otra. Ese iba a ser mi hogar durante las próximas 6 semanas, y mentiría si dijera que no encontré la perspectiva un poco intimidante una vez que me enfrenté a ella. Pensé que estar solo allí arriba sería fácil. Lo único que realmente no consideré fue la sensación de aburrimiento que se instalaría una vez que mis deberes regulares estuvieran terminados. Ser vigilante de incendios no es solo sentarse y esperar un incendio. Dado que las condiciones climáticas influyen enormemente en el comportamiento de los incendios forestales, los vigilantes monitorean cosas como la temperatura, la humedad y la velocidad del viento para evaluar los niveles de peligro y potencialmente incluso predecir el origen y comportamiento de un incendio basándose en esas observaciones previamente mencionadas. Esto puede ocupar una cantidad sorprendente de tiempo y, fuera de eso, los vigilantes son completamente responsables de mantener y reparar su refugio y equipo, lo que nuevamente puede consumir una cantidad sorprendente de tiempo una vez que te das cuenta de que las lluvias de verano pueden hacer que tu torre tenga goteras como un colador. Pero una vez que todas esas tareas de observación y mantenimiento estaban terminadas, la vida en la montaña Baldo era en realidad bastante aburrida. Comencé caminando por la cresta para tener una muy buena vista del área, y luego a veces bajaba a uno de los lagos cercanos para tomar un baño. También planeé hacer que los 2 libros que traje me duraran las 6 semanas completas, pero terminé El Siciliano de Mario Puzo en aproximadamente una semana, y descubrí que solo podía leer La caza del octubre rojo, durante aproximadamente 1 hora a la vez antes de que todas las cosas técnicas me dieran dolor de cabeza. Así que un día, sin nada más que hacer que girar mis pulgares, decidí familiarizarme con la radio de aficionado. Me habían dejado instrucciones sobre cómo usarla, así como qué frecuencia sintonizar si alguna vez necesitaba ponerme en contacto con alguien, pero pensé que en lugar de tratar de aprender sobre la marcha mientras entraba en pánico después de detectar un incendio forestal, probablemente debería jugar un poco con ella, aunque solo fuera para probar si estaba funcionando correctamente. Me habían dicho que necesitaba hacer pruebas de radio semanales de todos modos, pero todo lo que eso implicaba era apretar el pequeño receptor, decir prueba de radio, cambio y luego esperar la respuesta. Pero luego quise ver si los rumores eran ciertos y si en un buen día podría usar esa pequeña radio de aficionado para hablar con gente tan lejos como Hawái. Así que, como dije, un día simplemente me senté en el pequeño escritorio donde estaba montada y decidí empezar a jugar con ella. Tienen que recordar que esto fue mucho antes de que los teléfonos celulares fueran tan comunes como lo son hoy en día. A principios de los 80, cosas como las radios de aficionado eran una forma mucho más popular de comunicación de largo alcance, especialmente entre un pequeño grupo de aficionados dedicados. Siendo ese el caso, pensé que había una buena probabilidad de encontrar una voz entre la estática. Ni siquiera planeaba hablar al principio. Simplemente estaba contento con encontrar una frecuencia activa y escuchar lo que se decía. Pero luego, como no escuché nada, decidí empezar a hablar. Recuerdo pasar por las frecuencias, escuchando primero y luego repitiendo algo como «Esta es la torre de vigilancia de incendios de la montaña Baldo llamando, ¿me recibe?» Cambio. Hablaba, esperaba unos 10 a 15 segundos por una respuesta, y cuando no recibía ninguna, pasaba a la siguiente. Hice esto tal vez 20 o 30 veces, realmente por puro aburrimiento. Entonces, cuando lo hice en una frecuencia particular alrededor de la marca de 14 MHz, de repente escuché la voz de un hombre que me respondía a través del zumbido del ruido blanco. Montaña Baldo, aquí torre de vigilancia de incendios de Pelican Butte, escuché decir a la voz. Te recibo fuerte y claro. ¿Cómo me copias? Cambio. No sabía realmente cómo hablar por radio, solo me habían dicho que dijera cambio cuando terminaba de decir algo, y cambio y fuera cuando terminaba de hablar por completo. Así que en respuesta, simplemente traté de improvisar lo mejor que pude. Te copio fuerte y claro, Pelican Butte. Gusto de escucharte. Luego pregunté exactamente dónde estaban ubicados. El tipo dijo que estaba cerca de Klamath Falls, casi 130 kilómetros al sur y no muy lejos del monte McLaughlin en la línea estatal de California.
Supongo que eso no es tan lejos para una radio de aficionado en un buen día, pero aún así me impresionó lo claro que sonaba a pesar de que el tipo estaba a casi 160 kilómetros de distancia. También estaba bastante complacido de tener a alguien con quien hablar. Sé que hablé sobre lo contento que estaba con mi propia compañía, pero después de pasar 2 semanas con solo un encuentro solitario cara a cara con otro ser humano, me sorprendió cuánto aprecié escuchar la voz de otra persona. El tipo dijo que su nombre era Harold y que era un guardabosques forestal con el equipo de Klamath Falls, y que era su 5ª temporada consecutiva actuando como vigilante de incendios residente. Sonaba muy experimentado y me dio muchos consejos, siendo el más apreciado sus consejos sobre cómo mantener a raya la fiebre de la cabaña. Para aquellos que no están familiarizados con el término, la fiebre de la cabaña es cuando las personas comienzan a sentirse inquietas o irritables porque han estado en interiores o en el mismo lugar durante demasiado tiempo. Algunas personas dicen que puede volverte loco, y aunque no hay un peligro real de eso en una torre de vigilancia de incendios, esa sensación de estar atrapado con tus propios pensamientos puede desgastar incluso a las personas más fuertes. Muy en broma, le pregunté a Harold si alguna vez conoció a algún vigilante que se volviera loco, ya sea por el aislamiento o simplemente por estar atrapado en un solo lugar durante todo ese tiempo. Me tranquilizó diciendo que no, que nunca había conocido a nadie que perdiera la cabeza ni nada por el estilo. Había conocido a muchos que renunciaron, especialmente los voluntarios civiles que eran reclutados cuando los niveles de personal no eran ideales, pero nunca había conocido a nadie que se volviera loco. Pero entonces Harold mencionó cómo pensaba que yo era muy valiente por tomar la torre de vigilancia de la montaña Baldo esta temporada, especialmente a la luz de lo que le sucedió al último voluntario. Obviamente, esas son prácticamente las palabras más ominosas que una persona en mi posición podría desear escuchar, así que de inmediato le pregunté a Harold de qué estaba hablando. Me dio este casi teatral tipo de «oh, no lo sabías», y luego comenzó a decir cómo no pensaba que debería ser él quien me lo dijera, pero afortunadamente solo tomó un poco de persuasión cortés para que me lo contara. De hecho, nunca pregunté realmente qué le pasó al vigilante del año anterior. Simplemente di por sentado que un guardabosques o voluntario completó la temporada sin ningún tipo de incidente. Ni siquiera se me ocurrió preguntar sobre los vigilantes anteriores o sus experiencias. Simplemente acepté ciegamente el puesto pensando que sería unas vacaciones de campamento pagadas. Obviamente existía el ligero peligro de ataques de animales si me alejaba demasiado de la torre, y había escuchado rumores de una torre en Washington que fue alcanzada por un rayo, pero aparte de eso, ¿qué más podía salir mal aquí arriba? Bueno, Harold fue lo suficientemente amable como para informarme. El último vigilante de incendios de la montaña Baldo, que se había ofrecido como voluntario el año anterior, había desaparecido durante las últimas semanas de su asignación. Un día, un guardabosques subió a la torre con algunos pallets de comida enlatada y agua, solo para encontrar el lugar completamente desierto. Buscaron un poco, pensando que el voluntario estaba fuera lavándose o algo de esa naturaleza, y luego decidieron esperarlo. Pasó una hora más o menos, así que en lugar de esperar más, el guardabosques regresó al cuartel general y pensó que se comunicarían por radio para asegurarse de que el voluntario estuviera bien. Pasaron 24 horas y nadie había escuchado una sola cosa del vigilante voluntario, así que otro guardabosques subió a la montaña Baldo para verificar, solo para encontrar que el lugar seguía desierto. El equipo de guardabosques pensó que el voluntario simplemente había tenido suficiente y había abandonado, pero si ese era el caso, porque todas sus cosas seguían en la torre. Toda su ropa y su comida seguían allí, diablos, incluso sus botas estaban simplemente tiradas dentro de la puerta, lo que significa que dondequiera que fueron, lo hicieron descalzos o tal vez en sandalias. Harold dijo que él y el equipo de Klamath Falls siguieron la desaparición del voluntario lo mejor que pudieron. Perder a un vigilante así se sentía personal, y Harold dijo que el equipo de Klamath incluso envió a algunos guardabosques a Willamette para que pudieran ayudar con el esfuerzo de búsqueda y rescate. Pero el voluntario nunca fue encontrado y, hasta donde Harold sabía, todavía era oficialmente una persona desaparecida. Le pregunté qué pensaba que le había pasado al voluntario desaparecido y dijo que era difícil decirlo.
No estaba fuera de lo posible que hubieran tenido una mala caída en algún lugar, tal vez incluso en un barranco o en un sistema de cuevas oculto, lo que podría explicar por qué nunca fueron encontrados. Pero, por otro lado, Harold dijo que tampoco se podía descartar algún tipo de juego sucio. Tal vez fue algo personal, el voluntario tenía un enemigo, alguien a quien había hecho enojar mucho, que era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que atacarlos en un lugar tan aislado podría ser el crimen perfecto. O tal vez, solo tal vez, esta pobre alma fue seleccionada casi al azar por un asesino que vio una oportunidad y simplemente la aprovechó. Recuerdo escuchar todo eso y sentir cómo se me erizaba el vello de los brazos y el cuello. Harold dijo que no quería asustarme y ofreció una teoría final que involucraba al voluntario simplemente yéndose voluntariamente, habiendo enfermado y cansado del estilo de vida de la torre de vigilancia, que ni siquiera podían molestarse en llevar sus cosas a casa. De vez en cuando tenías al ocasional niño rico que subía allí para encontrarse a sí mismo o algo así durante esos 3 meses, solo para darse cuenta de que estaban desperdiciando todas sus vacaciones de verano en la segunda o tercera semana. Así que si tuviera que apostar, Harold dijo que se habría inclinado por eso. Concedido, esa teoría final era probablemente el resultado más probable, pero tampoco tengo miedo de admitir que las cosas que había dicho primero me habían dejado bastante conmocionado. Llevaba un revólver del 38 conmigo solo en caso de que me encontrara con un puma demasiado amistoso, y eso obviamente también funcionaría para mantener a una persona a raya, pero la idea de alguien acercándose sigilosamente a la torre en medio de la noche mientras yo estaba profundamente dormido, eso definitivamente era suficiente para ponerme los pelos de punta. Le agradecí a Harold por transmitir la información, luego en la siguiente oportunidad disponible, le pregunté a uno de los guardabosques de Willamette sobre el voluntario desaparecido del año anterior. Dijeron que no tenían idea de lo que estaba hablando y que el guardabosques que había servido como vigilante el verano anterior era uno de los mismos que no podían hacerlo este año. De hecho, había trabajado con este guardabosques en varias ocasiones diferentes, así que tenía una experiencia personal de que no habían desaparecido, o que si lo habían hecho, seguramente habían aparecido de nuevo. Mencioné esto a Harold la próxima vez que lo contacté, y básicamente me dio el viejo «Oh, eso es lo que te dijeron, y supongo que tenían gente haciendo fila para servir como vigilantes este año, ¿eh?» Escucharlo decir eso provocó un momento de revelación aterrorizada, tanto que literalmente sentí como el color se drenaba de mi cara mientras escuchaba. Era posible que Harold supiera que el guardabosques de Willamette había tenido problemas para encontrar vigilantes para esa temporada, tanto que me habían pedido que completara una estadía prolongada. Pero incluso si no lo sabía y era solo pura conjetura de su parte, tenía razón. Una vez más, me puse en contacto con el cuartel general de Willamette usando mi radio de aficionado y les pregunté si todo el asunto del voluntario desaparecido era cierto. Mi guardabosques de distrito negó todo el asunto y me dijo que debía haber estado recibiendo información errónea de algún lugar. Dijo que nunca había oído hablar de ningún Harold allá abajo y que se pondría en contacto con el guardabosques de distrito de Klamath de todos modos. Afirmó que no era muy profesional que uno de los guardabosques estuviera difundiendo rumores así y que debía hacer caso omiso de cualquier cosa que me hubieran dicho. Ahora, sé que debería haber escuchado simplemente a mis superiores allí en Willamette, pero también necesitan apreciar la posición inusual en la que me encontraba en ese momento. Simplemente no había Google ni teléfonos inteligentes para verificar las cosas en un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que tenía conmigo allí era mi radio y no podía simplemente abandonar mi puesto para ir a investigar todas las cosas que me habían dicho. Lo único con lo que realmente contaba era esto, a diferencia de otros años, cuando los guardabosques estaban inundados con cientos de solicitudes de voluntarios para vigilantes. Había sido casi imposible dotar adecuadamente de personal a la torre para la temporada del 85. Esa es la cosa que jugó en mi mente hasta que al final no tenía idea de a quién creer. Por loco que esto pueda sonar, elegí no confrontar a Harold con respecto a lo que me dijo sobre el voluntario desaparecido. En mi cabeza, lo racionalicé diciéndome a mí mismo cómo Harold podría haberse equivocado de alguna manera. Tal vez estaba confundiendo la montaña Baldo con otra torre de vigilancia de Oregón o incluso una en Washington.
También podría haberse confundido con respecto a en qué año desapareció esta persona. Y de cualquier manera, no quería alienar a la única otra persona con la que podía hablar durante periodos prolongados que sabía cómo era vivir en una torre de vigilancia de incendios. Supongo que eso realmente suena un poco patético ahora que lo pienso. Así que solo les estoy explicando lo que estaba pensando en ese momento y por qué no acusé directamente a Harold de ser un mentiroso y volví a hablar solo conmigo mismo. De todos modos, aproximadamente una semana después. Una noche, mientras conversaba con Harold, me preguntó si el Monte Baldo estaba cerca del condado de Dutch. Tuve que consultar mi mapa, y para mi sorpresa, descubrí que el Bosque Nacional Guamit estaba justo en la frontera del condado de Dutch. Harold continuó contándome que tenía un viejo amigo de la escuela secundaria que vivía cerca de un lugar llamado Len, que según pude comprobar, estaba a solo unos 40 kilómetros del Monte Baldo. Este amigo de la escuela secundaria resultó ser un radioaficionado en su tiempo libre, y él y Harold hablaban de vez en cuando, incluso ese mismo día. El amigo de Harold se había puesto en contacto para saludar, pero también para contarle una historia inquietante sobre un allanamiento que había ocurrido en su vecindario la noche anterior. Alguien había entrado en una casa familiar en completo silencio, subió las escaleras, pero en lugar de robar o lastimar a alguien, el intruso entró en el dormitorio del marido y la esposa y simplemente los observó dormir. La esposa dijo que se despertó, vio una figura sombría sobre ella y gritó. Su grito despertó a su marido, lo que provocó que el intruso huyera rápidamente. Nadie resultó herido, pero todo el vecindario estaba asustado, y después de que la noticia se difundiera, toda Len y el condado de Dutch parecían estar en alerta. No necesitaba preguntar por qué Harold me contó todo esto. Mientras escuchaba, sentí un escalofrío helado recorrerme. Sabía que estaba a unos 32 kilómetros de donde había ocurrido el allanamiento, pero no pude evitar imaginar al intruso acercándose sigilosamente a mi puesto de vigilancia antes de observarme dormir. Tenía mi revólver del 38 conmigo, lo que me hacía sentir mucho más seguro, pero estando tan lejos de todo, nadie vendría corriendo al sonido de mis gritos porque no habría nadie para escucharlos. Creo que Harold pudo notar lo asustado que estaba, porque el buen Harold pareció apresurarse a tranquilizarme. No creía que estuviera en peligro real, pero considerando la proximidad del incidente al Monte Baldo, así como lo que supuestamente había sucedido allí un año antes, pensó que valía la pena advertirme, solo por precaución. No dormí mucho esa noche. Mantuve la radio sintonizada en la frecuencia de Harold y él hizo lo mismo conmigo. Se comunicó una o dos veces solo para asegurarse de que estuviera bien, y cada vez solo tenía buenas noticias para compartir. Pero en más de una ocasión, escuché algo desde fuera del puesto de vigilancia que me hizo aferrarme a ese revólver del 38, iluminando con mi linterna a través de las sucias ventanas de vidrio y rezando para no ver a nadie acercándose en la oscuridad. Afortunadamente, nunca vi a nadie esa noche. Escuché un montón de cosas que me asustaron hasta casi perder el juicio, pero nunca nada que sintiera que pudiera amenazar mi vida. Ese mismo miedo no fue tan fuerte la noche siguiente, y Harold me aseguró que no había habido más de esos espeluznantes allanamientos en Len, pero aún así pesó en mi mente durante varias noches después. No creo haber dormido más de 3 o 4 horas seguidas durante cada una de ellas. Luego llegó el día en que finalmente pude hablar con mi guardabosques de distrito por la radio de aficionados y tuve la oportunidad de hacerle algunas preguntas de seguimiento sobre el voluntario desaparecido del año anterior. Mi guardabosques de distrito, que había estado en contacto con la gente de Clamo, dijo que no había registro de nadie llamado Harold que hubiera trabajado en ninguno de sus puestos de vigilancia. Esto no era algo que pudiera dejar pasar, así que confronté a Harold al respecto. Y esto es lo que me dijo, juró por la vida de sus nietos que realmente estaba en una antigua torre de vigilancia de incendios en el condado de Clamo, y que simplemente ya no estaba en servicio, ni él tampoco. Harold me contó que había pasado 30 años en el servicio forestal y que durante sus últimos 5 años, efectivamente había pasado cada verano en un puesto de vigilancia de incendios. Ahora estaba jubilado, pero desde que su esposa había fallecido, se dio cuenta de que echaba de menos estar en la naturaleza durante esos largos veranos de Oregón.
con su antiguo puesto de vigilancia permanentemente disponible, decidió ir allí, arreglarlo un poco y luego pasar el verano inmerso en la nostalgia. Harold pensó que parecería un viejo solitario si me decía la verdad, así que en su lugar me contó una pequeña mentira blanca sin imaginar jamás que eventualmente sería descubierto. Juró que todo lo demás que me había dicho era verdad, especialmente todo lo relacionado con el voluntario desaparecido, y sinceramente le creí. Tenía perfecto sentido para mí, tanto como necesitaba que lo tuviera de todos modos. Simplemente no quería perder esa voz en la estática, esa en la que contaba cada vez más para mantenerme cuerdo. Las primeras semanas habían sido pan comido, y aunque la adición de Harold había sido bienvenida, no había sido completamente necesaria. Pero luego, hacia mi última semana, la sexta, me di cuenta de que había alcanzado casi los límites de mi resistencia al aislamiento y que realmente había empezado a considerar a Harold como un buen amigo. Con eso en mente, puedes imaginar el miedo que sentí una noche cuando Harold se puso en contacto por la radio con un claro tono de terror en su voz. Como dije, habíamos mantenido nuestras radios sintonizadas en las frecuencias del otro por las noches, solo en caso de que algo malo sucediera. Había sido una noche tranquila, pero entonces, alrededor de la medianoche, mi radio de repente cobró vida con el sonido de la voz de Harold. «Jake, soy Harold», dijo con voz lenta y temblorosa antes de preguntar, «¿estás ahí? ¿Cómo me copias?» Cambio. Al escuchar la urgencia en su voz, corrí hacia la radio y comencé a preguntarle qué pasaba. Entonces me contó, en este estilo de habla frenético y fracturado, que había escuchado a alguien moviéndose en la oscuridad fuera de su torre de vigilancia. Luego, después de agarrar su linterna y salir a la pasarela exterior de su cabina, se dio cuenta de que había varias figuras oscuras en el bosque que lo rodeaba por 3 lados. De inmediato le dije a Harold que saliera de la frecuencia para que pudiera pedir ayuda, pero Harold me dijo que ya había intentado contactar con su sede en Clamo, pero que nadie parecía estar atendiendo la radio. Necesitaba que yo contactara a mi sede de guardabosques para que pudieran llamar a la policía en Clamo. Le dije que lo haría de inmediato, pero antes de que pudiera girar el dial de frecuencia, lo escuché gritarle «espera». Harold entonces comenzó a explicar, con la misma voz aterrorizada, que la policía necesitaba saber a qué campamento Pelican dirigirse. Aparentemente, ya había un campamento Pelican en el condado de Clamo, y la policía necesitaba dirigirse a la antigua torre de vigilancia que Harold estaba ocupando, que estaba en la carretera Falls cerca de la cantera 4M Flat. Si no transmitía esta información crucial, Harold estaría perdido. Recuerdo haber garabateado frenéticamente toda esa información y pedirle a Harold que repitiera el nombre del camino forestal que mencionó en un momento dado. Luego, después de esperar su respuesta, esto es lo que escuché. La voz de Harold de repente atravesó la estática y dijo, «Oh, Dios, están subiendo las escaleras». Le dije que cargara y preparara el rifle que había mencionado tener con él y que disparara a cualquiera que entrara por la puerta de su cabina. Luego escuché a Harold gritando, «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué demonios son ustedes?», y lo siguiente que escuché fue un fuerte van, luego otro y otro. Harold dejó escapar un grito, y una vez que el suyo se apagó, algo más soltó un rugido inhumano y ensordecedor antes de que la transmisión se silenciara repentinamente. He enfrentado momentos bastante aterradores en mi vida, pero ese podría llevarse el premio. Pensé que acababa de escuchar cómo Harold, un hombre con quien me había vuelto notablemente cercano durante las 5 semanas anteriores, era asesinado a tiros en una torre de vigilancia a casi 160 kilómetros de donde yo estaba sentado. Entré en pánico total, tratando desesperadamente de sintonizar la frecuencia de la sede de Wamit. Una vez que tuve a uno de los guardabosques al otro lado, comencé a transmitir frenéticamente todo lo que había escuchado, incluida toda la información sobre ir a la ubicación correcta. Luego, una vez que prometieron contactar al sheriff del condado de Clamo, volví a cambiar a la frecuencia de Harold y comencé a llamarlo a través de las ondas de radio. «Harold», dije, «Harold, ¿estás ahí, amigo?» Y las ondas permanecieron en silencio, nada más que el frío zumbido de la estática.
Le supliqué, le rogué que dijera algo, que dijera cualquier cosa. Le dije que la policía estaba en camino, que solo necesitaba aguantar y que todo estaría bien. Pero en el fondo, sabía que las cosas probablemente no lo estaban. Harold había mencionado haber visto a varias personas rodeando su torre en el bosque de abajo, lo que significaba que las probabilidades no estaban a su favor. Así que cuando dejó el auricular de la radio, me di cuenta de que el hombre que había llegado a conocer tan bien durante las 5 semanas anteriores acababa de ser brutalmente asesinado ante mis oídos. Pero entonces, justo cuando mi cabeza se hundía entre mis manos, la radio cobró vida y alguien comenzó a hablar. «¿Hola?», preguntó alguien. La voz sonaba como si perteneciera a un hombre más joven. «¿Hay alguien ahí?». Me apresuré hacia la radio, anuncié mi presencia y luego pregunté dónde estaba Harold y si estaba bien. En respuesta, y de una manera en la que casi podía oírlo sonreír, me dice: «Lamento ser yo quien te lo diga, pero, Harold está muerto». Escuché risas antes de que se cortara la transmisión, y en respuesta, comencé a gritar sobre cómo no se saldrían con la suya con lo que acababan de hacer. Les dije que las autoridades ya estaban en camino, que todos iban a pudrirse en la cárcel. Luego, cuando pensé que quien estuviera al otro lado probablemente ya no estaba escuchando, cesé mi diatriba y solté el botón de hablar, solo para escuchar risas viniendo del otro lado. Era maníaca, jactanciosa, satisfecha. Pero justo cuando me inclinaba hacia adelante para cambiar la frecuencia y librarme de las burlas de un extraño asesino, hablaron una vez más. «Eres tan estúpido», los escuché reír. «No puedo creer que hayas enviado a la policía allá». La voz había cambiado casi por completo, pero en mi confusión, no me di cuenta exactamente de lo que estaba pasando todavía. Extendí la mano, tomé el auricular y una vez más pregunté dónde estaba Harold. «No hay ningún Harold, idiota», escuché en respuesta. «Fui yo todo este tiempo, y te lo tragaste todo». «¿Qué clase de triste y solitaria basura humana eres?». Me quedé sin palabras, aturdido en un silencio estúpido, y todo lo que pude hacer fue escuchar. «Maldita sea», dijo el joven. Sabía que era bueno, pero no pensé que fuera tan bueno. Dejó escapar otra larga risa jadeante, y luego, una vez que se recompuso un poco, preguntó si todavía estaba ahí. No sabía qué más decir. Tomé el auricular y lo primero que se me vino a la mente fue lo primero que salió de mi boca. Dije: «Deberías avergonzarte de ti mismo». «Y tú deberías suicidarte», vino la respuesta instantáneamente, con el hombre gritando esas últimas 2 palabras tan fuerte que casi se perdieron en la distorsión. Mientras me inclinaba hacia el aparato de radio para cambiar la frecuencia, más de esa misma risa maníaca y distorsionada salió de los pequeños altavoces de hojalata, solo para ser silenciada repentinamente con el giro del dial. Decir que me sentí tonto sería el eufemismo del siglo. Ese tipo puso un poco de carnada en el agua y no solo mordí el anzuelo, sino que me lo tragué por completo. No había ningún Harold, no había ningún voluntario de vigilancia desaparecido del año anterior. Pero entonces, apuesto a que algunos de ustedes se dieron cuenta de eso hace mucho tiempo. También apuesto a que ese tipo sabía tanto sobre ser un vigilante de incendios porque había hablado con uno un montón, probablemente usando la misma radio de aficionado que usó para hablar conmigo. Luego, no sé, tal vez lo que estaba destinado a ser una broma de una sola vez simplemente se salió de control. No sería demasiado difícil fingir todos esos sonidos tampoco, los disparos y los gritos, quiero decir. Pero lo que debe haber sido difícil para cualquiera en su sano juicio fue tener la paciencia de arrastrarme a través de una estafa de 5 semanas antes de entregar esa aterradora actuación final. Eso es lo que, para mí al menos, hace que todo esto parezca mucho más que una simple broma juguetona. No solo me llevó por mal camino durante un día o 2, me llamó tonto y luego desapareció de las ondas para perder el tiempo de algún otro operador de radio. Mantuvo las cosas en marcha durante más de un mes. Invirtió horas hablando conmigo, construyendo su personaje y ganándose mi confianza. Puso la voz ronca de fumador de un hombre de unos 60 años,
Y lo hizo durante horas y horas y horas. Luego, al final, el chico, supongo, que terminó gritándome a través de las ondas sonaba como si sus bolas apenas acabaran de caer. Me hizo creer en una persona que no existía, y aunque eso habla de la magnitud de mi propia idiotez, creo que también dice mucho sobre su psicopatía. Pasé el resto de mi última semana en una especie de aturdimiento semideprimido. Me sentía como la persona más estúpida en la faz de la tierra, un patético ejemplo de hombre de mente débil que se dejó llevar por la tonta broma de un adolescente psicópata aburrido. Y esa es la cosa también, no solo caí en la trampa una vez. Caí una y otra vez. Cada vez que tomaba ese auricular y empezaba a hablar con Harold, dejaba que ese pequeño mocoso de corazón negro me tomara el pelo de nuevo. Había sido humillado, despojado de todo orgullo, y cuando llegó el momento de dejar el puesto de vigilancia, estaba más que feliz de dejar todo atrás.